Viendo, Adolfo, esto. Mira, yo creo que las medidas son necesarias en este contexto. El martillazo se debió haber dado el año pasado bien fuerte y luego empezar a danzar. Esto es una suerte de metáfora de Tomás Puello, que es un bioingeniero, creo, que es español, que vive en Estados Unidos, que en realidad lo que dijo era que lo que había que hacer era un martillazo muy fuerte al principio de la pandemia para cortar la circulación, aplanar la curva y luego comenzar a danzar con el R, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, ese famoso R que el año pasado aprendimos que era el número de reproducción básica del virus, que básicamente indicaba la contagiosidad. El tema es que después de 8 meses, digamos, de un martillazo, digamos, devastador para todos, para toda la sociedad. Vos estás mirando a cámara, en este momento le estás hablando al país, que no está mal, pero si querés hablarme a mí también, yo puedo representar, si ustedes me permiten, voy a hacer el pueblo. Soy el pueblo, hábleme a mí. Yo veía que todos miraban a la cámara. Muy bien, dale. Ya es un profesional. Se puso colorado, Rubén, se ponga colorado, vamos, sea fuerte, vamos. El martillo y la danza. Entonces, digamos, te decía que ahora el martillo tiene, digamos, un menor margen de tolerancia social. O sea, una decisión tan brutal como es el confinamiento estricto, volver a fase 1. Con lo cual, el sostenimiento es todo un desafío. Ese es el punto. Nosotros ahora debiéramos estar danzando en lugar de martillando. Pero bueno... Pero danzando es lo que vos alguna vez dijiste, valvular, como una válvula que abre, que cierra. Exactamente. Ayer la ministra de Salud dijo, tenemos que ir hacia cierres intermitentes. Cosa que sinceramente yo lo dije, creo que en este programa por primera vez, hace más de un año. O sea, claramente eso es danzar, es abrir cuando la situación epidemiológica y los servicios de salud lo permitan. O sea, baja la ocupación de camas de terapia, digamos, bajan los casos, comienza a aplanarse la curva, abrís un poco para que respire la economía, que la gente pueda salir, para que emocionalmente, de alguna manera, carguemos baterías. Y luego, cuando la situación se complica, volvés a cerrar. Eso es lo que se debió haber hecho, como hicieron la mayoría de los países del mundo. Nosotros nos fuimos a una decisión que mantuvo una cuarentena extremadamente prolongada, que produjo, vos fíjate las consecuencias de esto. Cayó, digamos, no logramos evitar la tragedia sanitaria y hoy estamos entre los primeros países de muertes por millón, de casos por 100.000, en fin, estamos en la tabla de posiciones en los primeros puestos. Pero además cayó 10 puntos el Producto Bruto Interno, más que cualquier otro país, prácticamente del pelotón de países que más sufrieron, y claramente de los dos más importantes en la región, en caída del Producto Bruto Interno, y además tuvimos el confinamiento más largo. Entonces, la verdad es que en este momento tenemos que calibrar un poco mejor. Yo estoy de acuerdo en el sistema valvular intermitente. Lo que no sé es, confío en que si hay un cumplimiento muy fuerte, caiga, digamos, fuertemente la circulación y se permita, digamos, que acá haya un efecto de por lo menos terminar con esta escalada. Pero bien, permítame, ahí está, quiero que ustedes me cuenten qué es lo que estuvieron viendo, vamos a tratar de chequear experiencias personales y después datos, vamos a hablar con algunos funcionarios también que nos digan si la circulación bajó. Primeras impresiones, ¿tenías algo, Adri? No, lo que era una pregunta, pero vayamos a la discusión. Digo, uno puede pensar que este fin de semana, que además no colaboró el clima, está todo cerrado, pero la pregunta es, ¿cuál es la medida del éxito del confinamiento? Incluso la medida de las UTI ocupadas, de la terapia intensiva, me parece que no puede ser la única medida para decidir si continúa o no. Digo, ¿está planteado? Ahora vamos a ver qué números van a usar o están usando para ver si es exitoso este planteo. ¿Osvaldo? Sí, no, efectivamente, al menos en Capital Federal y en toda la zona, el fin de semana fue un fin de semana para quedarse adentro, ¿no? Sin embargo, digamos, lo que sí se ha visto en algunas otras partes del país, y eso se notó, aunque muchos lugares estuvieron abiertos, muchos negocios de cercanía estaban abiertos con gente que atendía, digamos, a lo que estaban en la vereda, ¿no? Hubo incluso con el día tan feo que estaban haciendo, hubo gente en la vereda haciendo colas esperando, no solo por comida, sino que por algunas otras cosas. Pero también, digamos, me parece que en especial en algunos lugares donde el clima estuvo mejor, Tucumán, La Rioja, el norte de Santa Fe, también algunos lugares del sur, que después más tarde quizás podamos ver algunas imágenes, hubo mucha protesta de gente que no da para más. Bien, ahora vamos a ver las imágenes, es cierto lo que cuenta Osvaldo.
Ahora voy a hablar con Pablo. Está Juanjo Méndez, que es el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Méndez, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Bien. ¿Tienen una medida, un R de circulación vehicular? Sí, por supuesto. Mira, nosotros siempre medimos la circulación en el tránsito y en el transporte público. El transporte público nos lleva 1 o 2 días de procesamiento. El tránsito casi que lo vemos en tiempo real con los sensores. Y en los sensores internos que están distribuidos en distintas avenidas y corredores de la ciudad, la caída es del 45 al 50% en la circulación respecto de lo que fue el sábado y el domingo pasado. Y cuando tomamos los accesos, o sea, las autopistas de la ciudad, la cantidad de vehículos que pasan por los peajes, la caída en el día de ayer fue del 55% y en el día de hoy del 70%. Bien. Es toda la pauta que evidentemente la ciudadanía está acompañando. Bien, el número parece fuerte, pero díganme ustedes si les parece el número que esperaban o tendría que haber menos circulación todavía. ¿Está bien 50, reducción del 50? Pareciera que sí, pero a ver. Sí, está en línea de lo esperado y está en línea también con lo que se ve en la calle. Digo, si tuvimos la oportunidad en algún momento de salir incluso al comercio de cercanía, pasa un poco lo que decía Osvaldo recién, lo escuchaba con atención. Había en algunos lugares algunas colas, pero la verdad que la ciudad está bastante vacía. Hoy yo por la tarde salí a correr y veía el Parque 3 de Febrero, había gente muy poca respecto de lo que es habitualmente un fin de semana, no había congregación de gente, no había reuniones en el espacio público. Por supuesto que tampoco el clima acompañó demasiado, pero todo el mundo caminaba o estaba haciendo algo y no había agrupaciones. Pero recordemos esto. Que un poco pedíamos. Recordemos esto, se puede salir a caminar o correr, no es como aquella fase 1 del año pasado, en ciudad por lo menos. No, es muy buena la pregunta porque sí, efectivamente se puede salir a correr, se puede salir a caminar, a andar en bici, incluso en los hogares donde hay niños y niñas pequeños, tipo las caminatas o los paseos, están súper recomendados. Son 9 días nada más, pero por supuesto que necesitamos tener esos espacios y todo lo que sea de cercanía está permitido. Lo que hay que evitar es los encuentros, ¿no? O sea, no convertirlo en un encuentro de juego en el espacio público, por ejemplo. Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches, Méndez. La realidad empieza el miércoles, porque viene el martes es feriado, lunes es puente, ahí empieza la realidad. ¿Qué va a pasar en la General Paz? En toda esa gran cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires que viene a trabajar a la ciudad. ¿Ustedes van a poner controles? Sí, Pablo, están previstos los controles, pero por supuesto son incluso distintos a los que ponemos durante la noche y durante los días en el fin de semana. Y van a manejarse también como válvulas, entendiendo que donde se produzcan demoras muy largas, se van a ir ajustando. Y también está previsto el carril sanitario para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y de la seguridad para que no pierdan tiempo por causa de alguno de estos controles. Ahora, pero por ejemplo, la ciudad dijo, comercios no esenciales van a abrir, pero los permisos no los tiene esta gente. Entonces alguien que quiere venir de la provincia de Buenos Aires a trabajar va a decir, el negocio está abierto, mi jefe me está esperando, pero no va a poder pasar. ¿Qué pasa en esa situación? Pablo, y es extremadamente excepcional la medida, concuerdo y me empatizo con lo que le pasa a la gente, que es durante estos 9 días está incluso restringido, según el DNU, el tráfico interjurisdiccional, salvo que seas esencial. En ese caso que vos contabas, pasa eso, son solo 3 días hábiles donde va a haber actividades económicas que van a estar restringidas. Y por eso se tomó la decisión del DNU en un periodo de 9 días donde solo hay 3 días hábiles, donde va a haber actividades que no van a poder llevarse a cabo o van a tener que llevarse a cabo con personal mínimo porque no está permitido la movilidad en este contexto, en este periodo de 9 días. Bien, Lucía. Méndez, en esta situación, el próximo lunes, ¿con qué escenario nos vamos a encontrar? O si van a esperar que transcurran algunos días más para evaluar si la situación se va a modificar, se va a prolongar. Porque hay como una sensación colectiva en la gente de que esto no es solo 9 días. Mirá, y es entendible también. Después de un poco lo que explicaban, también lo escuchaba al doctor Rubinstein. Este proceso es un proceso donde nos embarcamos, tiene una fecha, es el 30 de mayo, el 31 de mayo tenemos que volver a la situación que estábamos con anterioridad. Incluso los datos de esto
los vamos a empezar a ver hacia el final de la semana próxima, ¿no? ¿Cuál es el resultado del esfuerzo que estamos haciendo en este momento? Y vamos a empezar un proceso parecido a lo que describía el doctor Rubinstein, donde tenemos que manejar esto inteligentemente y por sobre todo entendiendo cuánto es el esfuerzo que puede hacer la ciudadanía y que podemos hacer colectivamente en un momento tan delicado como este, e ir administrándolo. Pero el 31 de mayo tenemos que volver a la situación en la que estábamos. Méndez, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Bien, sigamos charlando, sigamos charlando. ¿Qué es lo que vos querías decir? No, lo que quería plantear era, vos sabés que hay una medida, más allá de estas medidas oficiales que tienen en los gobiernos del control del transporte y de la movilidad de la SUBE, que son los índices de movilidad de Google. Vos viste que cuando vos buscas una dirección o pones el mapa para que te lleve un remis, eso se va registrando de manera anónima y se puede ver el movimiento. Argentina es la movilidad que tiene no ha bajado mucho más allá de la que tenía en noviembre del año pasado, que fue el momento en donde se levantó la cuarentena en la zona del AMBA. Recordemos también que en Argentina hubo 56 días de cuarentena en general, la más estricta, la primera en todo el país, y la AMBA pasó las 240 días. ¿Cuándo se despertó? Ahí hubo una movilidad y no llegó a bajar. Todas estas medidas que se pusieron, no llegó a bajar la movilidad. Y hay otro dato que también es súper interesante. Lo que menos estamos usando son los parques. Y si vos ves esas mismas indicadores en España, te vas a dar cuenta que es lo contrario. Los parques es donde hay más movilidad, incluso mucho más que los negocios de cercanía. Pero vos decís que no se están usando ahora los parques acá en Argentina. Exactamente. En AMBA. Es el lugar que... porque acá también tenés otra cuestión. Vos tenés parques en ciudades como Argentina, como Buenos Aires o como Córdoba, pero vos te vas al conurbano y los parques son escasos, no son seguros, es decir, tampoco estuvimos preparando y hay barrios, eso. un montón de barrios de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen la proporción verde que se necesita. Yo hubiera pensado lo mismo. Yo digo, lo bueno dentro de lo malo me parecía que era la recuperación del espacio público, cómo digamos, la gente se apropió ya definitivamente para hacer de todo en los parques, de los cumpleaños. Eso me parece Yo coincido con buenísimo. eso porque vos en los parques vos ves gente de adultos mayores que salen a caminar, que al principio no salían a caminar, que se les decía que no salían. Bien, todos hemos visto cumpleaños o han ido a algún cumpleaños. ¿No? Los chicos han hecho clases de todo tipo de cosas, con lo cual a mí me parece que es importante, que está bueno, y es importante lo que decía Méndez, es que sepamos que lo vemos, que se puede salir a correr, que se puede salir a andar en bici. Esto es importante para que uno sepa que tiene que apelar a eso. A mi madre, a mi santa madre, le he dicho, salí a dar una vuelta a manzana, no te quedes. La vuelta del perro. No sale porque es como él, que él es el que fumiga todo, es el obsesivo, y saliste de algún lado, viejo. Yo le digo, salí a dar una vuelta mañana. No salgo, salí vos, te dice ella. Osvaldo, dale. No, es cierto lo que dice Adriana, quería detenerme ahí, del asunto de que cuando hablamos de AMBA, hay muchas diferencias, muchas veces, entre Buenos Aires y el conurbano, con lo cual, muchas veces el concepto AMBA se usa para esconder realidades que ocurren en el conurbano. Esto es una trampita política que hizo el gobierno desde el comienzo. Con todo lo heterogéneo que es el conurbano. Totalmente, por supuesto. Y la relación con Capital Federal, que también tiene enormes diferencias. Pero me parece que es una trampita que incluso nos hace tropezar a veces en los análisis, ¿no? Bien, bueno, pues esto pasó, lo que dice Adriana y Osvaldo, esto ocurrió el año pasado. Habría que ver qué pasa con esta, digamos, restricción tan severa respecto a la movilidad en los partidos del conurbano. El año pasado, en los momentos de mayor pico de casos, teníamos indicadores de movilidad en los partidos más pobres del conurbano que prácticamente estaban en los niveles prepandemia. Estos que dice de Google o de las telefónicas. Entonces habría que ver cuál es el impacto que tienen. Y la diferencia con la Ciudad de Buenos Aires era brutal, o con la zona norte. Pero también tenía mucho que ver si uno hacía, digamos, alguna estratificación, claramente por nivel socioeconómico. Pero ahí por eso estaba la disputa entre la ciudad y la provincia, porque la provincia le echaba la culpa a la ciudad. Vos abrís, entonces haces que la gente de los partidos del conurbano viajen
en el transporte, vos tenés que controlar el transporte porque viajan en el transporte y van a la ciudad de Buenos Aires a hacer actividad social. Entonces, esto formaba parte de la discusión política, lo cual era absolutamente absurda, porque lo primero que había que decirle es a la gobernación de Kicillof y ponerlo a ver ni a controlar y no pasa nada. Bueno, pero no olvidemos que el ex ministro González García nos dijo a nosotros que finalmente, lo dijo en este programa, cuando prohibieron a los runners correr en Palermo, era por la mala imagen que daba en aquellos lugares del conurbano en donde eso no se podía hacer. Bueno, pero pensá que también hay una ambigüedad en la resolución que hace que sea muy difícil cumplirla, porque la pregunta es, vos no podés viajar, vos trabajás en un negocio acá en Capital y no podés viajar en el transporte público. ¿Podés viajar en un coche particular o tampoco podés ingresar porque como no sos esencial? Bueno, no sos te están desincentivando a usarlo. Yo quiero cambiar de tema para algo que había un programa hace 1000 años, Grupo de Riesgo, que es Nosotros y los Miedos. Pasan, a ver, ¿de quién era? Vos que sabés con Luis Abeil. Fin de la dictadura. En realidad, eso era 24 horas con Luis Abeil. Y los Miedos. Nosotros y los Miedos. Ahora era de fin de la dictadura, estamos hablando. Era pero principio fíjate, de la democracia. ¿Qué edad tenés? O principio de Digo, realmente. Realmente. Pero memorioso. Ahora es los titulares. Obviamente, viste que uno tiene miedo de cosas que lee. El 20% de los fallecidos por coronavirus ya es menor a, no sé, 59 años. Entre 30 y pico ya hay muchos más muertos. Pongamos esto en contexto porque son titulares que por ahí venden, por ahí asustan y hay que tomarlos en perspectiva. Dale, explícalo. Mira, te doy la respuesta epidemiológica simple. Estos se llaman riesgos competitivos. Y es sencillo como que si vos bajás del 40 al 20, hay alguien que tiene que ocupar, bajás por ejemplo la cifra de muertos, hay alguien que tiene que ocupar ese vacío, digamos, para que se llegue al 100%. Vos en una torta, vos tenés la torta es el 100%. La porción la bajás de una porción entera a media porción. Bueno, alguien tiene que tener una porción mayor para tener ese 100%. Lo que vos decís es que, o lo que yo leo también, es que como hay adultos mayores que ahora porque vacunaron a más fallecen menos, eso lo ocupan, exactamente, esa proporción, pero no es que hay... En términos relativos, si vos lo ves en términos absolutos, no es que aumentó la letalidad del coronavirus. Pero con la variante Manaos, ¿no aumentó la letalidad? Con la variante Manaos o con la variante inglesa, que son las que más están circulando en la Argentina en este momento, lo que sí aumentó es la contagiosidad, el famoso R0. ¿Se acuerdan del R0? Que era este número de reproducción básica que decía a cuántas personas susceptibles contagia a alguien que está infectado. Era 2,5. Probablemente el R0, si bien se está viendo, sea por lo menos de 4 en el caso del Manaos, de la cepa de Manaos. ¿Esto qué quiere decir? Que contagia mucho más. También quiere decir que para alcanzar la inmunidad de rebaño, que está directamente relacionada con el R0, y esa inmunidad de rebaño es lo que permite que caiga fuertemente la circulación del virus, ya no es el 60-70%, es probablemente más. Pero el inmunidad de rebaño por no ejemplo, se logró en ningún lado, digo, hasta el todavía no, se está ya logrando. Estados Unidos que vacunó millonariamente. Se está ya logrando en Israel, en Reino Unido, ahí ya se está logrando. Pero ahora, por ejemplo, Estados Unidos que vacunó muchísimo no lo logró. Pero todavía no ha pasado el tiempo. ¿Vos te fijaste los últimos días cómo está cayendo la cantidad de casos? Sí. No la logró, pero está en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el sarampión, que es extremadamente contagiosa, el R0 está entre 12 y 15. Esto hace que para que vos puedas alcanzar la inmunidad de rebaño contra el sarampión tenés que tener vacunada arriba del 90% de la población y mejor el 95%. Bien, yo quiero preguntar esto. Ahora voy a vos, Lucía. Digamos, el presidente habló de una entrevista a Tenenbaum y O'Donnell. Y entonces una de las cosas que dice es da ejemplos de otros países y todo lo que le costó, por ejemplo, a España conseguir vacunas. Es decir, todo el tiempo la hipótesis es de que no somos tan diferentes a otros países y venimos tan mal eventualmente como otros países. ¿Esto es verdadero? ¿Es falso? En las tablas de contagio por millón, de muertos por millón, ¿cómo estamos? En las tablas inclusive de vacunados estamos a mitad de la tabla. Tampoco no somos de los peores. Creo que estábamos en algún, así como el puesto número 60, 60 y pico, en, digamos, vacunados por, o sea, digamos, cada 100 dosis. ¿Cuántas vacunas cada 100 dosis?
Así que no estamos tan mal, tampoco estamos tan bien. Pero en muertos por millón sí No, está en muertos muy por mal millón, Argentina. Sí. por varias razones. En muertos por millón estamos en este momento encabezando los rankings. Pero es, Ni que pero, 3 veces más que India. pero es muy tremendo 3 eso. veces más que India. 3 veces más que India. Sí, estamos encabezando los. ¿Cuál es la explicación para que Argentina esté tan arriba en la peor Bueno, tabla que en de este todas? momento la ola está afectando mucho más a los países, cada vez más ahora, sobre todo en esta era post-vacunación, más a los países más pobres, que tienen estructuras demográficas diferentes. La Argentina en ese sentido, comparado con la India, por ejemplo, o con los países africanos, tiene una población mucho más envejecida. Por lo tanto, la letalidad es mayor. Por ejemplo, uno se sorprende con la baja letalidad en África. Tiene muchas razones, pero una de ellas es que es población, el promedio de edad, digamos, en África, sobre todo en África subsahariana, que son los países que tienen pocos casos, es muchísimo menor, mucho más joven que América Latina y sobre todo Argentina, que es de los países por otras cosas. Pero claro, tiene otros dramas, exacto, por supuesto. que es de Sí, los sí. países más envejecidos. ¿Y cuánto tiene que ver, por ejemplo, la alimentación en la letalidad que está teniendo países como Brasil y Argentina, que están Bueno, parecidos? obviamente, digamos, la pobreza, la malnutrición son factores que contribuyen, por supuesto. Pero yo diría que lo que más se está explicando después, y la otra también, es la capacidad de respuesta de los servicios de salud. La Argentina hasta ahora tiene una letalidad que es, digamos, la letalidad esperada en el coronavirus. El temor que uno tiene, la preocupación en esto de que se está desplazando la segunda ola hacia el interior del país y que está azotando las terapias intensivas en el interior y los sistemas de salud provinciales, que salvo en los conglomerados urbanos más importantes es bastante más débil, es que pueda aumentar la mortalidad. Ese es el problema. Ahora, quiero Bien, proponer sí. un tema de las vacunas, porque la verdad en este momento tan duro que estamos hablando, Pero por eso, digo, entonces decí primero cuántas vacunas están al a ver, llegar con fecha hoy, clara. Hoy vino un avión, saldrían 2 vuelos de Rusia, saldrían 2 vuelos más de Rusia. Lo importante de esto es que uno de esos vuelos traería la dosis 2, que es la que está muchísima gente esperando, que se dio la 1 y le Sputnik falta 2. la Sputnik 2. Vendría en uno de estos 2 vuelos, es componente 2. Y después van a venir 860.000 primero vacunas de AstraZeneca, de unos 4 millones que deberían venir de acá a 10 días. Con lo cual, lo que digo es, si estos 9 días de confinamiento se logra que baje un poco esta cuestión del contagio y la vacunación empieza a ser en serio, porque la ciudad que espera 350.000 vacunas dice las vamos a vacunar rápidamente. ¿Esto en cuánto puede llegar a modificar, de ser cierto todo esto, el panorama un poco, Rubinstein? Desde que vos te aplicás la vacuna y comienzas a verse el efecto epidemiológico, ponele como mínimo, tenés que esperar un mes. Sí. 21 Sí. días, un poco Más o menos, ¿no? Entonces probablemente se pueda ver, digamos, después. Ahora, si verdaderamente ojalá lleguen todas las dosis que dicen, que están anunciando, entonces sí se va a alcanzar a vacunar casi toda la población de mayor riesgo. Eso sí podría, digamos, modificar la inflexión de la curva. Y esto claramente ha ocurrido con todos los países, aun cuando aun cuando todavía la segunda dosis llega solamente al 20% de la población, o sea, el esquema de vacunación completo, ya se ve una caída importante de casos y sobre todo de complicaciones. Bien. Chile lo está viendo, por ejemplo. Permítanme, vamos a sumar a Jorge Hefner, que es inmunólogo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a sumar un elemento, hablamos de vacunas, hablemos de test. En este mismo programa, el otro día tuvimos un intercambio con el jefe de gabinete sobre cuántos test se hacen en Argentina a diario y cuántos se deberían hacer. Se hacen alrededor de 120.000, citaba el jefe de gabinete el otro día. ¿Es suficiente? ¿Hacen falta el doble, el triple? ¿Hay algún debate y algún contrapunto con esto? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que estamos, como vos decís, en un promedio de 100.000 y realmente tendríamos que estar en un promedio diario de aproximadamente al menos 300.000 test diarios. Es decir, tendríamos que triplicar nuestra capacidad de testeo y tendríamos que discriminar en qué circunstancia usamos cada tipo de test, porque tienen distintos tipos de aplicación. Una cosa es un hisopado revelado por un test de RT-PCR, y otra cosa es usar un test de antígeno. Es decir, hay que saber bien para qué utilizar cada uno de los test, pero estamos subtesteando sin ningún
lugar a dudas. No, porque el debate fue acerca de que el jefe de gabinete decía que estaba bien el número de test porque eran los test de gente que tenía síntomas y que voluntariamente se iba a testear y que más no tenía demasiado sentido, no se hacía. No sé si es una estrategia esa epidemiológica o cómo puede uno interpretarlo. No, mira, no coincido con la apreciación del jefe de gabinete. Es decir, por ejemplo, ayer a la mañana nosotros dirigimos un laboratorio en Facultad de Medicina donde hacemos 1.500 o 2.000 test por día. Y ayer, por ejemplo, los niveles de positividad en algunas planillas, las planillas van de 98 casos en 98 casos, eran del 45 y 50%, es decir, el 50% de lo que entraba fue positivo. Pero déjame preguntarte ahí, es altísimo 50, pero era porque ya venían con síntomas, es decir, venían medio ya cocinados, que probablemente tuvieran, o eran asintomáticos testeados por alguna otra razón. No, en gran medida refleja eso que estás testeando sintomáticos. Se cortó. Otra vez, tenés que repetir esa frase. Se cortó justo en la frase que era la respuesta. No, lo que digo es que estás testeando sintomáticos muy claros, es decir, muy sintomáticos. El testeo tiene que ser dirigido también básicamente a testear a todos los que son contactos estrechos, por la capacidad de los contactos estrechos de ser infectados y transmitir la infección. Y en ese sentido realmente tendríamos que mejorar mucho, es la verdad. Bien, yo tengo la sensación, y seguramente en sus casas también, de que ¿en qué hora es? ¿Estamos en 2020, en 2021? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, entonces yo te pregunto, este confinamiento de 11 días que vamos a tener, más las intermitencias de los fines de semana, ¿está bien como estrategia? Es muy déjà vu del año pasado. ¿Cuál es tu visión sobre esta estrategia? Mira, yo opino que es una estrategia adecuada en el momento en donde prácticamente todo el país está en rojo. Es una medida de emergencia que deberíamos tomar. En mi opinión, quizás la deberíamos haber tomado antes. Y antes te hablo incluso antes de Semana Santa, incluso teniendo una política especial para evitar lo que fue el turismo masivo en Semana Santa. Pero hoy por hoy, si vos me decís, yo estoy de acuerdo con esa medida, creo que se va a continuar con medidas acotadas en el tiempo de confinamiento importante. Y esperemos que estas medidas, más un avance en el terreno de la vacunación, porque hoy realmente tenemos con primera dosis, apenas estamos llegando al 20%, combinando ambas cosas podamos avanzar y salir de este lugar tan complicado que estamos, que desde cualquier arista que lo expliques, hoy por hoy estamos en una situación absolutamente crítica. Uno siente, ¿alguien quería decir algo? Porque yo tengo la sensación de que esto es como tenés algún problema del tanque de agua y se rebalsa todo el tiempo y hay algo en el flotante, hay algo que anda mal. Entonces, este confinamiento va a hacer bajar el nivel del agua. Si no se hace otra cosa, si no se hace una reparación más estructural, va a volver a subir. Entonces, la vacunación que está llegando, ¿alcanza para solucionar de modo estructural o vamos a estar todo el año subiendo el nivel del agua tan peligrosamente? En mi opinión, yo creo que hay 2 o 3 meses críticos que son los meses del invierno. Si nosotros pasamos de una cobertura con primera dosis del 20% y logramos cubrir primero a todo el sector que tiene mayor propensión a padecer infecciones graves y avanzamos sobre el sector del grupo etario de 50 a 60 años, fíjate que hoy el promedio de edad en las terapias intensivas ya no es más 70, como en la primera ola, sino 53, daríamos un paso adelante siempre y cuando se concreten las entregas prometidas de vacuna, entre ellas 4,5 millones de dosis de Oxford AstraZeneca que fueron producidas en el país a través del laboratorio Sinsud y cuya entrega está muy demorada realmente. Doctor Hefner, muchísimas gracias por este ratito de domingo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, sigamos conversando. ¿Tenías algo, Lucía? Sí, es un poco... ¿Estás bien, Osvaldo? En un momento pensé que... Aparte lo veía de refilo. Si estos 9 días de confinamiento de ahora, digo, si el año pasado se hablaban de a cada 15 días, eran confinamientos de 15 días, ahora de 9, digo, ¿en qué varió ese número? ¿Sirven estos 9 días? Si vienen vacunas, si se empiezan a aplicar esta semana, ¿sirven estos 9 días? Claramente se necesitan muchísimos más días para la inoculación, entiendo. Mira,
Es difícil decírtelo. O sea, no hay una clara racionalidad en por qué 9 días. Al menos que vos digas, ok, el periodo de infecciosidad de este virus está en promedio en 5 días. Sí. En general 2 días antes de que comiencen los síntomas, en los que tienen síntomas, y 3 días en los que tienen síntomas. Y esto es como duplicar ese periodo de infecciosidad de manera de bajar claramente, digamos, si vos encerrás a todo el mundo, aún los infectados, bueno, se supone que van a haber transitado por, digamos, van a ser sintomáticos o no, con lo cual vos los vas a detectar clínicamente. Con lo cual, esa es la racionalidad que tiene. Si va a ser suficiente, y la verdad que es difícil decirlo, porque claramente si no se hace otra cosa, o sea, si esto se acompaña de aumento dramático de las vacunas, digamos, de la distribución y de la aplicación de vacunas, y un aumento dramático de los testeos. El otro día, yo me recuerdo la pregunta que le hiciste al jefe de gabinete. Yo entiendo que el jefe de gabinete, pobre, no puede contestar. O sea, podría contestar a esta altura la pregunta, porque ya la epidemiología se ha transformado en casi una ciencia que manejamos todo, ¿verdad? Como la economía. Pero ahora sabemos mucho del conflicto de Gaza y Israel. Pero suponete que no, que el jefe de gabinete, fue una pregunta difícil, por ahí no. El tema es quién lo asesora al jefe de gabinete. Y ahí uno se pregunta, ¿quién lo asesora al presidente? Y tenemos el mismo Consejo Técnico Asesor del año pasado. No ha cambiado un ápice. Siguen siendo pocos infectólogos, un poco sesgados muchos de ellos. Entonces, la verdad es que yo creo que acá también el secreto de la gestión de la pandemia, que vuelvo a decir, trasciende la dimensión sanitaria o epidemiológica solamente, tiene que ampliarse. Tiene que ampliarse. Está bien, tenemos gente que quiere entrar al boliche, ustedes permítanme, tenemos que hacerle lugar a todos y vamos a ir despidiendo a Adolfo Rubinstein. ¿Podemos despedirlo? Sí. Adiós, Rubinstein. Hasta siempre. Hasta siempre, Rubinstein. El que se va sin que lo echen. Bueno. Hasta siempre. Osvaldo Bazán, quiero que muestres, vamos a mostrar y que vos cuentes qué es lo que estamos viendo. Esto pasó en algunas partes del país, sí, cuando veamos estos videos. A ver. Exacto, lo que estábamos comentando hoy temprano, que en el fin de semana, en muchos lugares, en Reconquista, en Santa Fe, por ejemplo, en Neuquén, en San Juan, en Tucumán, hubo este tipo de manifestaciones. Esas son algunas de las cosas que se están mostrando a través de las redes, que, bueno, ahí vemos. Lo que está pasando es, en gran parte del país hay gente, en especial son comerciantes, y hubo incluso zonas con violencia. Esto es La Rioja. En La Rioja están denunciando detenciones arbitrarias a gente que está protestando en estos mismos momentos, en la tarde de hoy, detenciones, digo, te veían protestando así, de pacífico, y eran detenidos. Estas son denuncias que están haciendo ahora la gente en las distintas localidades de todo el país. Y esto es justamente, esto que hablamos siempre, las redes sociales hoy nos permiten saber un montón de realidades que se viven en varias partes del país que de otra manera no sabríamos. Reconquista en el norte de Santa Fe es también Reconquista de Avellaneda, la zona de Vicentín. Es una zona en donde hubo mucha protesta y sigue habiendo incluso ahora. También en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Chacabuco, por ejemplo. Vos le preguntabas recién a Rubinstein por qué estos 9 días, y lo relaciono un poco con lo que está mostrando Osvaldo. Me parece que hay 2 elementos que se pueden tomar de por qué son 9 días. Recordemos que el martes, o sea, 2 días antes de tomar la decisión, el presidente Fernández en Radio 10 había dicho que no había margen para una fase 1, que sociológicamente no había margen para una fase 1. Y claramente el presidente entiende que no había margen político para definir un cierre. Después fueron sucediendo cosas, gente que le dio alarma de los casos, pero es clave la charla que tuvieron el jueves Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, en el cual se hablaron muchas cosas, se contó la situación en la ciudad de Buenos Aires, se analizó la situación en el país, pero también Larreta se garantizó una llegada de vacunas importantes y eso terminó de afinar un cierre acotado. ¿Qué le permite a Larreta? En términos políticos, incluso para dentro de Juntos por el Cambio, decir, yo cierro nada más que 3 días, que son miércoles, jueves y viernes, porque después hay feriado, porque después hay fin de semana. Eso es lo que dice Larreta para tranquilizar
adentro y tranquilizar en el Frente Juntos por el Cambio. Pero está claro que esto que está mostrando Osvaldo está mostrando el descontento de un montón de gente que no aguanta más una fase similar a la 1. Por eso es muy difícil hacer una extrapolación y decir, como dijo el presidente, que en tal país de Europa, también en Francia, claro. Parece que fue muy importante el impacto que produjo en Alberto Fernández ver las calles después de las 7 de la tarde en París. Pero claro, digamos, piensen ustedes que Argentina ya parte de entre 40 y 50% de pobreza. Dicen todavía más números del Observatorio de la Universidad Católica, en donde la pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires está entre 60 y 70%, es decir, descomunal. El agua está en el cuello, por eso hay tanta gente que sale, porque necesita trabajar y es difícil decir importo ya como hace tal o cual país de Europa, porque parten de números mucho mejores que la Argentina. Y a propósito de números y lo que mostraba Osvaldo Baza en las protestas, está el profe de Pablo para hablar un poco de la situación económica. Profe, ¿cómo está? Estoy fenómeno, querida, aunque un poco desolado porque no va a haber fútbol, eso me destroza. No, seguramente la pelota no se mancha, pero no se contagia, así que seguramente va a volver pronto. Bueno, vamos, a los 20. Quiero compartirte algunas frases de Alberto Fernández que son muy significativas en la entrevista que le dio en CNN a María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Quiero que lo veas y me digas cuáles son algunas de tus impresiones. Estas son algunas de las frases. Lo del equilibrio fiscal hoy no es un tema de discusión estricta porque nadie tiene equilibrio fiscal. La ortodoxia económica no existe más en el mundo. Lo han roto los países centrales. Son cosas que repetimos en Argentina porque seguimos escuchando lo mismo de los 90, pero no se habla más en el mundo. A ver si tenemos un... Empecemos con esto. Déficit fiscal, es decir, podemos gastar más de lo que producimos. El mundo lo está haciendo en esta situación de pandemia. ¿Se puede importar esa fórmula en Argentina? Yo no sé quién le dijo eso al presidente, pero temo mucho. Me pone los 4 pelos que me quedan de punta, que lo repite como si fuera una verdad universal. Hay una pequeña simetría, Diego. ¿Sabe cuál es la pequeña simetría? Los americanos y los extranjeros quieren dólares, pero ni los argentinos queremos pesos. Entonces, la importancia del financiamiento del déficit en un país como Estados Unidos, Francia, Alemania o Argentina es completamente diferente. Es extremadamente peligroso que el presidente de la Nación crea eso que acaba de decir. Entonces, o no lo cree, bueno, o peor, lo cree. ¿Y cuál es el riesgo de que haya déficit, digamos, ya hay déficit fiscal? Bueno, que haya un poco más en esta situación. ¿Cuál es el riesgo? Pero digo, nosotros vivimos en un país donde el déficit fiscal, como no tenés reserva y no puedes endeudar, te lo financiás con emisión. Y emitís unos papelitos que la gente no quiere. Entonces, eso tiene implicancia inflacionaria, lo sabe cualquiera. Es así de fácil. Ahora, viene alguien y me dice, bueno, tenemos que cerrar, me parece bárbaro. Me parece, acá mandan hoy los indicadores sanitarios que son muy preocupantes. Sí. Si a raíz de eso tenés que cerrar, tenés que esto, tenés que pagar el IFE, me parece bien. Ahora, si eso es así, no me vengas con que la tasa de inflación la vas a mantener porque no sé qué genialidad vas a hacer con los supermercadistas, los exportadores de carne o los productores de choclo, porque no es así. Bien, ya la expectativa inflacionaria de 29% fue desestimada, ya circulan las primeras afirmaciones de funcionarios del gobierno de que efectivamente no van a llegar a ese número, como todos ya sabemos. A propósito, profe, de lo que... Te digo algo, el 29% nació muerto. Sí, claro. Lo dije el primer día, yo no conozco a ningún argentino que haya tomado decisiones o formado expectativas más al 29%, punto. Ahora ya se convirtió en una ridiculez. Bien, yo no sé si me animo a preguntarte un número, seguramente se va a emitir un poco más por Repro 2, por asistencias, hay muchos planes de asistencia que se van a profundizar ahora. Pero si querés tirar un número, no para asustarnos, pero para saber. Si lo supiera te lo tiraría, pero yo no hago pronóstico. Muy ya bien. bastante problemas tengo con los problemas que tengo. Pero digamos lo siguiente, porque a mí me gusta mirar las cosas desde los procesos decisorios. Desde los procesos decisorios la gran pregunta es, perdón, ¿algún infectólogo, algún médico, alguien que sepa de esto, me puede explicar por qué 9 días
vamos a poder pasar a otra fase. ¿Por qué? Y porque yo tengo dudas. Ahora, yo soy economista, entonces mis dudas no son las dudas de un médico, pero digo, perdón, ¿qué indicadores sanitarios van a ver los que están asesorando, los que saben, para decir, listo, terminan los 9 días, o hay que extenderlo a otros 9 días, 28 días, 400 días? Hay que, evidentemente que hay que, digamos, que hay que saberlo. Y no, junto a lo cual viene el tema de las vacunas. Por supuesto que si hubiéramos vacunado más, tendríamos menos restricciones. Pero esto es historia. Vos la historia la tenés para atrás para el libro de historia y para adelante cuando tengas que votar. Hoy, con las vacunas que tenés, con esto tenés que tomar restricciones. Lo que quiero que por favor alguien me explique, vos lo tuviste a Rubinstein, lo tenés a Quirós, alguien que me diga, mire, si durante estos 9 días usted se queda, entonces no sé qué curva va a bajar, no sé qué otra cosa, y entonces dentro de 9 días vamos a volver, no a la normalidad prepandemia, pero a la normalidad que teníamos hasta hace 72 horas. ¿Va a ocurrir o no? No tengo cómo saberlo, pero esto, desde el punto de vista de la toma de decisiones, es crucial. Junto a lo cual hay que decir que yo tengo dudas de si el aparato operativo del Estado es tan fino que puede hacer una compensación salarial de beneficios de crédito por 9 días. Tengo que plantear dudas, por lo menos, ¿no? Osvaldo Bazán. Sí, de Pablo, buenas noches. En estos momentos se habla de si vamos a arreglar con el Fondo Monetario o no vamos a arreglar con el Fondo Monetario. ¿Qué diferencia habría si arreglamos o no? No vamos a arreglar con el Fondo Monetario porque ni ellos tienen apuro en arreglar ni nosotros tenemos apuro en arreglar. El gobierno argentino sabe que al Fondo Monetario no le va a sacar un peso fresco, no tiene ningún apuro. Y el Fondo Monetario tampoco tiene ningún apuro porque el arreglo que se puede hacer a corto plazo desde el punto de vista técnico va a dejar mucho que desear y la señora Georgieva va a tener que ir al directorio del fondo a decir, mire lo que arreglé con Argentina. Y el representante de Egipto y de la India va a decir, ¿y a mí qué me das? Así que yo no veo ningún incentivo para arreglar rápido con el fondo, con el Club de París o cosas por el estilo. Los verdaderos desafíos están acá adentro. Somos los argentinos los que somos mucho más demandantes porque tenemos que resolver problemas mucho más contundentes que los del fondo o el Club de París. Por ejemplo, el precio de la carne. Cerrando la exportación de carne, profe, ¿podría bajar al menos transitoriamente, y esto es hasta las elecciones, el precio de la carne? Ah, me pusiste hasta las elecciones, porque yo el jueves en La Nación publiqué una columna diciéndole al presidente de la Nación que tenía un sistema pero fantástico para bajar los precios ese día. ¿Y sabés en qué consistía? Sacar un DNU que decía, el que se lo encuentre con carne esta noche en un frigorífico, en un supermercado, por lo tanto lo fusilamos. Y si vos querés que ir, salen todos desesperados a vender. ¿Cuál es el problema? Que la vida sigue. Si yo tengo un sistema por el cual me como los stocks, después tengo que reponer, ¿entendés? Ahora, hagamos una distinción, porque no hay, los CAT lo hicieron esto. En la anterior versión fueron tan brutales, que algunos containers que ya estaban arriba de los barcos para exportar carne, los bajaron. Si vos lees la resolución, no se prohibió la exportación de carne, se suspendió durante 30 días la emisión de unos certificados para poder exportar carne. Supongo yo, que un frigorífico de exportación venía teniendo aprobación, etcétera. Con lo cual, esto siempre es Argentina, hay que ver si después están los camiones para ir al puerto, está el barco, pero con lo cual no paraste de la noche a la mañana la exportación de carne. Ciertamente que afectaste la cosa, porque el chino que pensaba hacer otro contrato dice, quiero ver, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Entonces lo que digo es, guarda con exactamente, digámoslo bien, fíjate vos que han seguido reunidos. Entonces, el planteo de esta resolución me hace acordar mucho a los camioneros que mientras están negociando con vos, para convencerte un poquito más, te tiran un camión y te frenan, digamos, la operatoria de la empresa. Fuera de eso, lo que digo es, yo puedo aumentar la oferta salvajemente a través de medidas como la que te digo, la del fusilamiento, en el cortísimo plazo. Pero vos dijiste las elecciones. Querido, para las elecciones faltan siglos. Y consecuentemente la política económica para las elecciones, solo sobre la base de stocks, puede durar y no sabemos. Te jugás, por ejemplo, a no mover las tarifas.
Bueno. Que a propósito, esperá, profe, porque ya dijo también en la misma entrevista, solo 9% dijo Alberto Fernández y es tema cerrado. Como diciendo, Guzmán ya sabe. Me parece bárbaro. Ahora, que sea congruente. El presidente de la Nación es abogado, no tiene por qué ser congruente, pero alguien que le diga, Alberto, vení para acá. Porque si vos dijiste hace 2 minutos que el déficit fiscal no importa, y ahora me estás diciendo que no vas a mover las tarifas, algo te va a ocurrir, porque el déficit fiscal va a aumentar y los cortes van a aumentar. ¿Qué es lo que dice la experiencia? De Pablo, buenas noches. Recién le preguntaba a Osvaldo lo de la deuda, Diego lo de la carne, y digo, pienso en Guzmán, que también ustedes hablaban de la inflación, que ese número que dijo de 29% tampoco es una cuestión real, si no estamos cerca de pensar en una proyección de un 50%. ¿Cuál es la situación de un ministro de Economía que está desdibujado de esa manera y cuyo horizonte en realidad también es las elecciones, es no tocarlo hasta las elecciones para no armar más lío interno en el frente de todos? Guzmán es el ministro de Economía según el decreto que lo designó, o si te da una tarjeta dice ministro de Economía. Pero no es el ministro de Economía, él no maneja todos los resortes. La política de precios va por un lado, la política tarifaria va por otro lado, la política cambiaria va por otro lado, etc. Algunos dicen que es el ministro de la deuda. Bueno, nadie está a cargo. Alberto Fernández ha repetido el pecado de Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Con todo este tema del SAR de la economía, el superministro, te digo, mira, perdón, ni SAR, ministro, poner a cargo los distintos pedacitos. ¿Quién está a cargo acá? No se sabe bien. La Secretaría de Comercio tira para un lado, Energía tira para otro lado, etc. Así que estamos así. Entonces, ahora, alguien puede decir, bueno, Guzmán es el último responsable. Decir lo que quiera, pero realmente él puede decir, perdón, a mí no me dan instrumentos. Si no me dan instrumentos, no me miden cuando fallamos con los objetivos. Bien, y la complejidad de la situación, los números son muy malos. Yo recién citaba que el observatorio de la UCA está dando en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, números malísimos, muy altos de pobreza para menores y adolescentes arriba del 60%. ¿Cómo se puede controlar el déficit en este momento? ¿Cómo es ese fino equilibrio? Con el contexto actual, ¿qué podría hacer diferente el gobierno, profe? Yo no sé si lo puedes controlar, pero no hagas de cuenta que lo puedes controlar. Este es el punto. La congruencia es eso, es una cosa muy sencilla. Vos no podés decir, mire, vas al médico, ¿no? Al dietólogo, me duele el estómago. ¿Qué? ¿Usted con qué desayuna? Chorizo, cantimpalo, wiki, cosas por el estilo. Mire, mi amigo, te va a decir el médico, pero voy a duplicar, voy a comer más chorizo, cantimpalo, picle. Bueno, métale. Ahora, no me venga a decir nada. Quiero decir, si por razones de pandemia / cuarentena vos tenés que aumentar el déficit fiscal, lo vas a tener que aumentar. Ahora, no me vengas después con el resto de la política económica a hacer de cuenta que no estás aumentando el déficit fiscal y sus consecuencias. El ejemplo más clarito que vos tenés es cuando Galtieri le dice a Roberto Aleman, que era su ministro de Economía, vamos a intentar recuperar Malvinas. Roberto Aleman no le dijo, perdón, no tengo presupuesto para el aumento de municiones, combustible o raciones para los soldados. Hizo la veña. Acá lo mismo. En política económica vos siempre tenés que decir cuál es el centro y cuáles son los satélites, cuál es el resto de las cosas que tenés que ajustar, ¿entiendes? Entonces digo, si vos tenés, como tiene este gobierno, grave problema de credibilidad, tiene que saber que la demanda de pesos es baja. Si la demanda de pesos es baja y necesita emitir, tiene que saber que tiene un problema distinto de lo que tienen los americanos, los alemanes que lo van. Ahora, te hago una nota, Pia, en 1 minuto. No está escrito en las tablas de la ley que Estados Unidos nunca va a tener problemas inflacionarios, porque los tuvo. Y porque en lo que va del año, la tasa de inflación de Estados Unidos es 0 mensual, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8. Que para estándares argentinos es una pavada, no para estándares americanos. Por lo cual en Estados Unidos también empiezan a levantarse voces referidas al déficit fiscal. Entonces al revés lo que dice el presidente argentino. No es que nosotros nos tenemos que calentarnos por los americanos no se calientan, porque algunos americanos también están empezando a calentarse por lo que le pasa a ellos.
Bueno, llegamos a un momento en donde uno diría que el kirchnerismo está aplicando las mismas herramientas que aplicó en los ciclos anteriores. Por supuesto, el contexto es diferente. Dado este contexto y con las mismas herramientas, ¿qué podría ser lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo catastrófico? Porque es más de lo mismo, uno diría, pero no, ¿o sí? Yo entiendo que el equipo económico se juega a decir no hagamos solo hasta las elecciones. Y voy a decir después de las elecciones tampoco hagamos solo. O alguien está pensando que los K están armando un súper ajuste tarifario, salariario, para el día después de las elecciones. No existe eso. Así que vos lo que estás viendo es un proceso donde vos decís, ahora decís, bueno, Juan Carlito, ¿verdad? Y después de las elecciones, bueno, Juan Carlito. Y si seguís con los desequilibrios, en algún momento los desequilibrios quiebran, revientan o cosas por el estilo. No hay otra cosa para decir. Si vos tenés, tomar la desagregación del índice de precio al consumidor. El promedio aumentó, ponerle 45, más o menos. Precio libre 62, precio regulado 20. ¿A vos te parece que hay la facultad para darse cuenta que hay un problema? ¿Hay un problema? Ahora, vos decís, no, hasta las elecciones no. Buen fenómeno. Decime qué estás pensando para hacer después de las elecciones. La impresión que tengo, en función de todo este lío político, que si Alberto, si Cristina, que la acción concreta hoy por parte del Ejecutivo está paralizada. Porque cuando un ministro ve la ausencia de señales políticas, lo lógico es que se paralice. Si encima tenés varios funcionarios que tienen igual nivel, que uno piensa una cosa, y encima un subsecretario le dice al ministro lo que tiene que hacer, vos lo que tenés que esperar es que la acción concreta esté muy limitada, muy paralizada. Son 800 millones de pesos diarios que se gastan en asistencia social, en planes, etcétera. Hoy el Cuervo Larroque dijo, que en una declaración que para algunos podría ser sorpresiva, que si no hay una contraprestación o que los planes no tienen futuro y que deberían empezar a transformarse en alguna suerte de empleo, capacitación. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? ¿Se podrá hacer? Supongo que la persona que acaba de mencionar es un funcionario del gobierno, no es un analista político. Entonces vos qué le tenés que decir, hacelo, pibe. Hacelo. Esta es la diferencia entre él y yo. ¿Entendés? Vuelvo a lo que vos dijiste de la UCA. Tenemos no sé cuántos pobres, junto a lo cual tenemos un gasto público que entre jubilados, pensionados y el resto de las prestaciones sociales se lleva más o menos 3/4 partes del gasto público total. Es decir, vos tenés que razonar así. Tengo tanto número de pobres a pesar de todos los programas que tengo. Entonces, ¿qué tenés que decir? Che, algo no anda, ¿no? Yo como economista te voy a decir dos cosas. Primero, si el PBI no aumenta, olvídate de bajar la pobreza de manera significativa. Primera cosa. Y las fuentes de crecimiento tienen que ver con expectativas, con inversión, con el sector privado, todo el mundo lo sabe. Segundo, si tenemos tanta plata gastada en planes sociales, ¿no será el momento de revisar algunos? Porque yo la impresión que tengo es que cuando vos inventás uno nuevo, juxtaponés a lo que había. Déjame poner un ejemplo. La tarjeta alimentar. ¿La tarjeta alimentar le da de comer a gente que antes se moría de hambre o que hacía alguna otra cosa para conseguir alimento? Es una pregunta obvia. Entonces, cuando vos decís, la tarjeta alimentar busca mejorar el mecanismo, bueno, sacame otro. Está claro. Esto políticamente parece casi imposible, por lo cual suena muy bonito decirle a los que hoy están recibiendo planes, no, acá lo que hay que hacer es trabajar. Bueno, quiero ver cuál es el mecanismo. Pero como digo, cuando vos estás en el gobierno, mirá, cuando vos estás en el gobierno frente a cualquier situación, vos tenés que hacer una sola pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? Todo lo demás debate... No, pero profe, ahí el Cuervo Larroque, te complemento la declaración, dijo que se sale de ese contexto tan malo generando empleo. Lo que uno también observa es que no hay muchos incentivos de creación de empleo, ¿no? Pero es una frase de hoy que llamó la... Vuelvo al Cuervo Larroque, que es un funcionario, como todo el mundo sabe. Entonces yo te tengo que decir, señor, genera empleo el sector privado.
¿Sabe cómo generar? Los empresarios no se levantan a la mañana a decir, hoy voy a generar empleo porque me gano el cielo como Enrique Shaw. No, no, no. Se levantan a intentar vender. Si creen que van a vender, van a fabricar. Y si van a fabricar, necesitan mano de obra. Así empezamos. Entonces, la demanda de mano de obra acá y en cualquier lugar es una demanda derivada. ¿De qué? Primero, del nivel esperado de actividad. Segundo, de los costos laborales. Y tercero, de los riesgos. Hay que decirle a los funcionarios de este gobierno que una tragedia que estamos viviendo es que un empresario que tiene una mejora en sus ventas duda muchísimo antes de tomar una persona nueva, porque dice, ¿saben qué? No sé si voy a dormir de noche, por los juicios, por esto, esto es lo que tenemos que bajar. Ahora, ¿cuál es la mala lectura de lo que estoy diciendo? Usted lo que quiere es reforma laboral. No, querido, yo lo que quiero es una cosa razonable. Yo lo que quiero es que un empresario de repente diga, ¿sabe por qué? Porque yo te estoy diciendo ahora, te estoy dando datos como consultor. Sectores que han mejorado la venta y consiguientemente la producción, ¿saben con qué la han abastecido? Con horas extra, con esto, con el otro, claro. Trabajo temporario, millones de cosas, menos aumentar el empleo formal. Entonces, lo que vos le tenés que decir a los funcionarios es, muy bien, hágalo. Profe, gracias por esta conversación de domingo. Un abrazo, chao, querido. Muy bien, aterrizamos aquí. ¿Qué les ha parecido esta conversación? Que en realidad es medular del futuro de Argentina, es cómo se genera empleo, cómo se generan condiciones para que la gente que puede dar empleo no tenga miedo y tome gente y se incorpore gente, porque, bueno, hay 40, les diría 50% de informalidad, gente que los que están adentro de formalizados tienen muy buena cobertura. Pero claro, la mitad está afuera. Sí, incluso muy buena cobertura hasta por encima de la media que tiene el mundo. Pero es ese pequeño grupo de gente. Hoy el jefe de gabinete también tuiteó un informe en donde se pone Argentina como uno de los primeros países en cumplimiento de normas que tiene que ver con incluir el COVID como una enfermedad profesional. Bueno, genial, pero eso es solo para ese pequeño grupo que tiene cobertura social o que está en un trabajo con una obra social, pero no es el resto de la Argentina. Bien, vos, Pablo, ¿has escuchado algún proyecto sobre incentivar, generar más empleo, planes de algún tipo, sin tocar y sin mencionar el tabú de lo que se llama una reformulación de leyes laborales? Nada de no, eso. No. Algo. Hoy en una entrevista que le hacían a Daniel Funes de Rioja en Clarín, justamente decía que el titular de la UIA, que no sienten que los convoquen para nada, que de golpe cuando salió la cuestión de la doble indemnización y la provisión de despidos, que en realidad son como una barrera para que alguien pueda contratar a alguien, porque es un problema para no sabes si te va a ir bien, si vas a cerrar un negocio, tenés que cerrarlo. Dice que no le consultaron para nada a la UIA y que la UIA estaba preocupada justamente porque no pueden crear empleo en estas condiciones. A ver, los que están de los movimientos sociales en el gobierno están diciendo lo mismo que dice la Roque, el Chino Navarro, Pérsico, que se necesita que toda esta cuestión de los planes pase a una cuestión concreta de trabajo. Hoy en realidad esto no existe. Y cuando antes de Pablo hablaba, ¿a quién le va lo de la tarjeta alimentar? Bueno, Arroyo vive hablando de las changas. Bueno, todo ese sector de las changas está desaparecido. Claro. Todo el que hace changas está sin nada, absolutamente, o está yendo a hacer una changa, eludiendo el control, porque lo van a parar y porque intenta llegar, porque si no, no cobra. Bueno, toda esta cuestión de tarjeta alimentar apunta a eso, con lo cual, cierro con esto. Hoy pensar en un plan de empleo es casi imposible en medio del marco de esta emergencia. Perdón, además, una cosa sobre esto. El señor que iba a hacer una changa, le iba a hacer a alguien que seguramente claro, está en el conurbano trabajando en Capital Federal. Como no puede venir a trabajar o también ha perdido el trabajo, digo, no le da ya la posibilidad de darle una changa a alguien. No, el que iba a hacer la changa hoy se retrae, porque no sabe esto cuánto dura, si estos 9 días es una realidad o es una quimera. El pasto te lo cortás vos. pero además, un poco atado a lo que Pablo estaba mencionando, lo único que hemos visto a lo largo de estos meses es el incremento de las protestas de sectores que pertenecen al mismo gobierno, reclamando esta cuestión básica, esencial, que es la ayuda económica. El presidente comparaba en algún punto con Francia, pero lo cierto es que Francia ha dado constantemente ayuda económica, no ha cerrado la industria, no ha tenido un freno tan severo de la economía. Los números son muy complejos para nuestro país y para la informalidad aún mucho más, porque esa persona, ¿cómo hace si no se puede trasladar?
Bueno, hablando de trasladar, Claro, me permiten permiso. que yo use el... Te damos vas a trasladar? la autorización para circular. No voy a trasladar. ¿Bien los zapatos? Simplemente Acompáñenme. Va a mostrarle. Un déjà vu me dio esto. Bueno, acompáñenme, quiero presentarles a... Voy a girar. Lo conocen, se los presento, es Santiago Kovadlov. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Obviamente estamos todos observando tu biblioteca y chusmeando a ver qué lee Santiago Kovadlov, qué tiene ahí, tiene de todo. Bueno, Santiago, se vino, digamos, estamos en las primeras 48, 72 horas de este confinamiento, esta fase 1 con alguna modificación y de muy fuerte esfuerzo que nos recuerda al año pasado. ¿Cómo vivís esto? ¿Qué análisis haces de este momento que nos toca vivir? Bueno, en primer término diría que las cifras que parecen acotar este confinamiento cargan sobre ellas una experiencia anterior que desgraciadamente opaca su valor de verdad. El año pasado también se nos dijo que era por unos días. Después resultó que no eran unos días, sino muchos más. ¿Qué es lo que han perdido credibilidad, además de la palabra del presidente? Las cifras. Las cifras han perdido credibilidad. 9. ¿Quiere decir 9? 40 millones de vacunas. ¿Quiere decir 40 millones de vacunas? Ministro de Economía. ¿Quiere decir ministro de Economía? Presidente de la Nación. ¿Quiere decir presidente de la Nación? Entonces, ¿cómo vive uno este confinamiento? Como un encierro múltiple. Caen sobre estos días de inmovilidad obligada todas las preguntas sin respuestas generadas por un gobierno que no ha sabido refrendar con hechos las palabras que ha empleado. Tenemos enfermos de COVID, muchos. Tenemos enfermos de falta de civismo, de legalidad, de certeza en cuanto al valor de las instituciones. Todos. Todos menos aquellos que están empeñados en que las instituciones de la República pierdan más y más credibilidad. ¿Para qué? Para homologar el poder a una palabra única, que no admite discusión ni tolera preguntas. En ese camino, el confinamiento hace ya mucho tiempo que empezó. Bien, ahora me voy a meter con este tema, concretamente con el intento de modificación del Ministerio Público y de la remoción de Casal. Pero déjame volver a una pregunta que tal vez no tenga una fácil respuesta, que es ¿cómo se hace con esta observación que vos tenés, que un sector de la sociedad tiene? Seguramente todo no, pero sí una buena parte, que es ¿cómo se hace el esfuerzo? Porque verdaderamente los números de COVID y de contagios son muy altos y el agua está al cuello, pero también es cierto que está lesionada la palabra, ¿no? La cifra. Eso que me dicen es real, esa cifra que me dicen es la real. ¿Estoy obligado a adherir a este contrato ciudadano en donde me piden un esfuerzo si desconfío de esa palabra, de esa cifra? ¿Cómo se hace ahí? Estoy obligado porque me lo impone el poder, pero a diferencia de lo que ocurrió cuando se desató esta crisis, que la sociedad creyó que había concordancia y convergencia entre la palabra del poder y los hechos que se nos imponían como imprescindibles, hoy los hechos ineludibles carecen justamente de consistencia ética y de certeza cívica. Estamos sumergidos en un tiempo sin tiempo. El tiempo no ha logrado sostenerse con credibilidad. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo? ¿Por qué es domingo? ¿Qué es lo que a este día le infunde significación? La incertidumbre, la misma que recorre la semana, la misma que recorre la política. Es muy difícil en estas condiciones no advertir que al sufrimiento ocasionado por la peste y la ausencia de recursos sanitarios
no se le sume el descorazonamiento profundo, no de un sector político, sino de una ciudadanía que no logra identificar las investiduras del poder con una gestión eficiente y verosímil. Santiago, y al mismo tiempo, y a pesar del confinamiento y demás, hay una agenda que va en paralelo y de modo autónomo que tiene que ver con la justicia. Vos mencionabas hace un ratito, y es el intento de modificar la ley para elegir a un procurador. Esto está ya desarrollándose y desarrollado en el Senado y quieren que pase a diputados. ¿Cuál es tu mirada sobre ese intento de colocar un procurador afín? Porque en definitiva todos sabemos que está allí el tema, ni siquiera Rafecas, que era el que tenía, y ahora Lucía Salinas nos va a explicar, porque ella sabe del tema específicamente, y de cómo Rafecas también fue rechazado por el kirchnerismo. Estamos delante de una evidencia dramática. La urgencia que parece predominar en la Argentina la imponen las prioridades de la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuáles son esas prioridades? Las que le permitan reducir a ceniza la totalidad de los cargos que pesan sobre ella y sobre su familia en términos de posibles delitos que pudieran comprometer su libertad. Esa es la urgencia. Todo lo que estamos viendo con Casal, con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, con las puestas en tela de juicio de la labor de infinidad de fiscales y aún de jueces, no responden a otra necesidad que la de convertir la ley vigente en polvo y de darle a la ley ausente un valor de verdad que permita poner a salvo de la Constitución Nacional a quienes, según esa misma Constitución Nacional, no pueden preservar su libertad sin comprometer el significado de la ley. Mientras alguno de mis compañeros se prepara, si quieren dialogar con Santiago, yo quiero preguntarte sobre el rol de la oposición. ¿Qué debería hacer y no está haciendo ahora, o sí está haciendo Juntos por el Cambio concretamente, Santiago? Yo creo que Juntos por el Cambio, la oposición en general, están tratando de poner límite a la desmesura con que procede el oficialismo. Pero lo que la ciudadanía que le otorgó al expresidente en las elecciones en las cuales perdió, el apoyo que le concedió, lo que la ciudadanía necesita es no solo oposición al oficialismo, sino una visión alternativa, diagnóstica sin duda, pero esencialmente pronóstica, y acerca de cómo proceder. Es muy importante lo que estás planteando, diagnóstico y tratamiento. ¿Hay en marcha un plan, un tratamiento? Bueno, se está armando. Doctor, yo creo que es indispensable exigirle a la oposición pronóstico y no solo diagnóstico. Es necesario llevarle a la gente medidas concretas. Hace un minuto lo oíamos a Juan Carlos de Pablo decir: señor, usted es un funcionario, ¿considera que es necesario crear empleo? Pues dígame cómo lo haría. Yo también me dirigiría a la oposición y les diría: señores, ¿quieren ser gobierno? ¿Pueden ser gobierno? Comiencen a generar propensión electoral para que se los vote, haciendo conocer cómo procederían para que lo que hoy es un hecho que revela estancamiento y esterilidad, mañana se convierta en una labor y una tarea de crecimiento. Necesitamos escuchar a la oposición no solo diciéndole no al oficialismo, sino sí al porvenir también. Adriana Amado. Y yo quería relacionar también algo que acaba de decir con lo que nos contaba de Pablo, y mencionaba la depreciación de la palabra. Hay una especie de inflación de lo lingüístico, de los anuncios, de la palabra presidencial.
En el peso sabemos que lo reemplazamos por dólares. ¿En dónde están los argentinos reemplazando ese valor que no tiene hoy la palabra? Es Qué una pregunta que buenísima. conviene extraordinaria y no me extraña que provenga de quien proviene. Gracias. No lo digo, no, es que efectivamente, ¿dónde están los argentinos que se han quedado sin palabras y no pueden prescindir de ellas si quieren vivir en democracia, en una república y en el marco de la Constitución? Están abrumados por la incertidumbre. El hombre, como decía Octavio Paz, es un ser que está hecho de palabras. Cuando la palabra es perversa, destruye al sujeto. Cuando la palabra es fecunda y rica, suele ser solidaria e invita a la participación. Mientras el miedo nos dicte las conductas, seguiremos respondiendo a la ausencia de palabras. Necesitamos un lenguaje cuyo modelo primordial es realmente el de la Constitución Nacional. Una palabra que no pide obediencia, sino comprensión, porque cuando se alcanza la comprensión de la palabra constitucional es porque se ha nacido como ciudadano. Santiago, quiero preguntarte por último, o quiero pedirte que me cuentes de un concierto que va a suceder y que te tiene a vos como protagonista. ¿Querés contar lo que es lindo? ¿Qué? Pues la realidad es ya lo suficientemente agobiante. Así que algo que nos ayuda a descomprimir un ratito este domingo. Pero que no deja de estar profundamente enraizado en la realidad, que es la poesía y la música. La Fundación Judaica nos ha auspiciado a 3 artistas, a la pianista Ana Victoria Chávez, a Federico Muján, violinista, y a mí en la lectura de poesía, para presentar un espectáculo por streaming el 29 de mayo a las 20:30, en el cual, bajo el nombre de La Travesía, los 3 emprendemos una marcha orientada a mostrar que la palabra poética, lejos de ser una palabra que se evade de la realidad, potencia la emoción de vivir, y que la música, unida a la palabra y magistralmente interpretada por mis 2 compañeros, permite que quienes nos acompañen en la travesía puedan tener un momento de intimidad con ellos mismos y no solo con nosotros. El Templo Libertad es el escenario donde se ha filmado esta aventura que invitamos a la gente a compartir con nosotros. Contá otra vez, entonces, ¿cuándo y cómo hago para verlo en streaming? Bueno, se entra a PlateaNet, PlateaNet La Travesía, se adquieren las localidades que son muy accesibles mediante la presentación del propio mail, y de esa manera ya se recibe un código a cambio justamente de la presentación de esa documentación, y en el momento del estreno, el 29 de mayo a las 20:30, quedan los que las adquieran integrando el plantel de nuestros oyentes y de quienes nos acompañen en esta fiesta de la música y la poesía. Santiago, muchas gracias. Gracias a ustedes por todo. Bueno, muy bien. Voy a volver, voy a aterrizar. Aterrizaremos en breve en la mesa en donde... Qué garbo. Qué garbo. Fíjate como camino, es una cosa que estoy practicando esto hace... Hablemos de 3 días. ¿En lo de Juana Viale te hacen caminar también? No, me hacen bailar y es mucho peor. Hablemos de algo que parece lejano, abstracto y ajeno y tiene mucho que ver, que es la procuración, el jefe de los fiscales, qué quiere hacer y si van a avanzar y si tienen el número allí o no el kirchnerismo. Bueno, creo que fue la semana pasada que la diputada Silvia Lospenato dijo en aquella comisión donde se discutía este proyecto de modificar la ley que rige sobre 350 fiscales
que se desempeñan en todos los fueros a lo largo de todo el país, que esa no era la agenda de la gente, que la agenda de la gente eran las vacunas, la pobreza, el desempleo, la economía, y lejos estaba de la agenda de la gente modificar la ley que rige a la Procuración General de la Nación. Lo que sucede es que no es una cosa menor. Es calificado incluso por el propio Daniel Rafecas, que es el candidato del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para ocupar ese cargo, como uno de los daños institucionales más grandes que se pueden producir si esa ley que impulsa el kirchnerismo logra aprobarse. ¿Qué implica esto? Modificar cuál va a ser la exigencia para elegir al jefe de los fiscales. Y todas las críticas, las reformas que este gobierno ha impulsado respecto a la justicia tienen como... y esto es importante distinguirlo, tienen un foco muy específico. No es la justicia ordinaria, como se dice comúnmente, que es la que tiene que investigar un robo en la calle, la que se tiene que ocupar de cuestiones de violencia de género, violencia intrafamiliar, que se tiene que ocupar de cuestiones que nos afectan más a los ciudadanos de a pie, por decirlo de una manera. Y se ocupan de la justicia que tiene que investigar la corrupción. Y este es el punto central. Porque esta modificación de la ley de la Procuración apunta a modificar a quién va a ser el jefe de los fiscales, y el candidato del presidente Alberto Fernández no es el que quiere Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ese que están viendo es Rafecas a la derecha de vuestra pantalla. Rafecas, ¿Alberto lo sigue queriendo o ya soltar? ¿Viste cómo dice? Soltar, Alberto. Soltar porque bueno, este es otro punto central, porque algo que ha remarcado la Casa Rosada es que va a insistir con la candidatura de Daniel Rafecas. El propio Daniel Rafecas sostiene que no va a llegar a ser procurador en este escenario, porque no ve ninguna intención en el kirchnerismo, en la propia presidenta del Senado, que es Cristina Fernández de Kirchner, no ve intenciones de dejar de discutir la modificación de esta ley. Daniel Rafecas lo dijo: si avanzan con la modificación de esa ley, es mi límite jurídico, es mi límite institucional, es mi límite ético para asumir. No hay problema, correte, ya está. Entonces, esto es lo que sucede. Se necesitan 129 voluntades en el Congreso para que con los 2/3, por decirlo de alguna manera, asuma Daniel Rafecas como procurador. Daniel Rafecas no quiere asumir de otra manera. Daniel Rafecas no va a asumir con este contexto. No. Puede tener el... Ahí voy. Adriana, vos date por hecha que ya te... Kovaldov, perdóname. Sí, Kovaldov ya te mimó al aire. Querida, cortá, ya está. Era nomás un pequeño detalle, nada más, para justamente apoyar lo que estaba diciendo Lucía. El problema es que no retira el Poder Ejecutivo el pliego y no lo trata la presidenta del Senado, que es Cristina. Pero o sea que está ahí en foja cero todo. Déjame agregar un elemento que es... Yo pregunté, el Instituto Patria, la gente es la oficina que antes de la pandemia, en Rodríguez Peña 80, viejo círculo de la prensa, Cristina armó una oficina cuando salió al llano otra vez más, con lo cual simbólicamente se dice el Instituto Patria como el lugar de poder. Hoy el lugar de poder de Cristina es su casa, su departamento histórico de Juncal y Uruguay y el Senado. Esos son los lugares. Ahí, gente que habla con Cristina dijo... Rafecas tiene otra opción, porque él puso en Instagram el otro día todo lo que está contando Lucía muy bien. Él deslizó en Instagram algo de esto. ¿Sabes qué me dijeron? También puede renunciar Rafecas. Pero por eso te estoy diciendo, o sea... tranquilamente, puede renunciar y darse por despedido. No tiene que hacer estos gestos de mostrarse... ¡Ay, lo ético! ¿Se usa Instagram para eso? Yo que no sé mucho. ¿Se usa eso para eso? Bueno, para todos. Hablemos en serio. ¿A quién quiere el kirchnerismo en la Procuración? Bueno, el problema, porque es un problema, ya ni siquiera es o Daniel Rafecas o un nombre puntual. El problema es meter mano en la ley. ¿Por qué es un problema? Y muchos lo califican tanto en Comodoro Pi como el propio Daniel Rafecas, que es el hombre empuja, por decirlo de alguna manera, que es de una gran gravedad institucional. ¿Por qué? Porque esa ley tiene exigencias sobre cómo tiene que asumir el jefe de los fiscales a su cargo, porque es una persona que tiene representación. El gobierno que asume tiene mayoría, te impone un procurador. Digamos, no hay equilibrio de poder, está claro. Exactamente, pero hay otro punto que es lo que sostiene esta ley, es que le da una suerte de cogobierno del Ministerio Público Fiscal a una comisión bicameral que es la política en sí misma. Y la Procuración, por Constitución, debe ser extremadamente independiente. Tiene vamos a todo el mundo en la casa y dice, bueno. El poroteo. Bueno. ¿Hay número o no? No. El número está complicado
no es el que esperaban tener para estas alturas de la discusión, pero hay una decisión férrea del kirchnerismo más duro, que es avanzar con esa modificación de la ley, y eso es el mensaje también implícito, es no lo queremos a Daniel Rafecas de procurador. Entre tanto, lo que sucede es que vamos no lo quieren, vamos a cumplir 3 años sin tener un jefe de los fiscales en carácter de titular. No es menor, porque es una falla de la política. ¿Por qué? Porque al procurador lo elige el presidente de la Nación, pero lo tiene que aprobar los 2/3 O sea, del tiene Senado. que haber acuerdo político y como vemos, lo único que nunca hay acuerdo, todo va a la Corte o se judicializa. Pero ¿qué pasa si la ley llega a salir? Digo, ¿se puede de alguna manera judicializar? Se puede judicializar y ya hay al menos 12 instituciones que van a ir a la justicia, que es al Fuero Contencioso Administrativo, a decir que esa ley es inconstitucional, que es los magistrados, la Asociación de Magistrados, y también lo está evaluando la Asociación de Fiscales. O sea, otro tema que va a terminar en la Corte Suprema. Pero por supuesto, todos los caminos conducen a Roma. Roma es la calle... Talcahuano 550. Muy bien. Jorge Macri está allí. Hola, Jorge. ¿En Talcahuano 550? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿cuál es tu primera evaluación de estas primeras horas de confinamiento? Es difícil medirlo porque ha sido un fin de semana muy poco agradable, con tormentas ayer, muy difícil para medir el impacto. El comercio lo ha aceptado bien. Veremos qué pasa mañana, pasado, cómo sigue. Me parece, más allá del nivel de acatamiento que haya, que le falta a la realidad actual una propuesta mucho más agresiva y concreta de parte de los gobiernos nacionales y provincial respecto de asistencia a los sectores que no pueden trabajar: comercio, gastronomía, gimnasios, salones de fiesta, educación inicial. La educación privada está tremendamente afectada, es algo de lo que no se suele hablar porque siempre hay como un poco de prurito respecto de hablar de la educación de gestión privada, pero la verdad que son muchos los chicos que van a la educación privada, y si ese sistema colapsa, el sistema público no tiene capacidad de absorber a todos esos chicos. Y particularmente me preocupan maternales y jardines de infantes porque han sido un avance cultural importante, salir de la lógica de la guardería, de este concepto de dejo al chico en cualquier lado, para avanzar en un concepto de educación formal, ordenado. Y hoy la verdad que lo que ha avanzado de nuevo es la precariedad y la precarización de ese sector, con jardines y maternales que cierran y con chicos que están de nuevo en un concepto de guardería. Te hago una pregunta extraña que tiene que ver con las dos ventanillas, porque esta es una demanda. En una ventanilla se le pide mucha ayuda al gobierno y en la otra también es cierto que habría que emitir, ¿no? Y hay una posición bastante crítica en la potencialidad de la inflación que suba, ¿no? Como una manta corta difícil de resolver. Sí, lo escuché a Juan Carlos de Pablo antes que hablaba con ustedes. Creo que el tema relevante en la economía es recuperar la confianza. Creo que es digamos, menos grave que la emisión es el grado de desconfianza que hay. Entonces, si el gobierno dice, mire, este es un año de pandemia, para sostener estas actividades vamos a tener que tomar estas medidas, y es claro y es concreto y se cumple, eso es mucho menos grave que la emisión. La pérdida de confianza hoy es lo más concreto que sufre la economía argentina. Y no hablo de los grandes grupos, no hablo de las inversiones del extranjero. Yo hablo mucho con pymes, con pequeños comerciantes. Hoy alguien que tiene $10.000, antes de pensar en invertirlos en el negocio que ya tiene, en su propia industria, en su propio comercio, espera. Antes de incorporar 2 o 3 personas más a trabajar, también espera por miedo a un juicio laboral, incertidumbre respecto del futuro. Y el problema es que si la Argentina queda en esta foto, si esto se transforma en una película yendo hacia adelante, vamos a permanecer con un nivel de pobreza y desempleo insostenible. Entonces nosotros necesitamos rápidamente construir confianza para que esto sea una foto y no una película, y para que la Argentina pueda, terminada la campaña de vacunación, en algún momento salir de esta pandemia y enfrentar la segunda pandemia más profunda que nos va a quedar, que tiene que ver con pobreza, hambre y desempleo. A ver, ¿está Osvaldo? Sí, buenas noches, Macri. Usted dice
construir confianza, que es una frase que ya venimos escuchando mucho últimamente. Ahora, ¿de qué manera se hace eso? Cumpliendo la palabra, reconociendo errores, siendo muy honestos en las cosas que se han hecho mal y asumiendo compromisos, aunque sean cortos y poco ambiciosos, pero que se cumplan. Así se construye confianza. ¿Podría decirle que del gobierno nacional de esos 4 ítems no hemos visto ninguno últimamente? Bueno, por eso no tenemos confianza, claramente, porque se habla siempre de grandes temas que no se cumplen. El discurso que acabamos de ver del presidente al plantear las nuevas restricciones no asumió ningún compromiso concreto. Dijo, van a venir un montón, cantidades impresionantes de vacunas, pero sería mejor decir cómo están llegando. 230.000 van a llegar tal día, al otro día van a llegar 800.000. Entonces uno así construye confianza. Los que gobernamos, ustedes como periodistas, construimos confianza en función de que lo que decimos ocurre, de que uno es honesto, de que sostiene la palabra, de que no pega volantazos y se va de un lado al otro. Bueno, todo lo que se hizo hasta ahora destruyó confianza. Si hicieran todo al revés, probablemente podrían empezar a construirla. Pablo de León. Buenas noches, Macri. Para este confinamiento duro de 9 días, el gobierno nacional resultó clave, al gobierno le resultó clave el apoyo de Larreta, de decir que la jefatura de gobierno porteño iba a acompañar. ¿Cómo evalúa usted como miembro de Juntos por el Cambio, la misma fuerza de Larreta, esta actitud del jefe de gobierno porteño? A ver, a mí me parece que es un momento muy difícil desde el punto de vista de la pandemia. Y creo que de alguna manera tenemos que volver a encontrar acuerdos. Me parece que el inicio de la pandemia demostró, de cara a la sociedad a la que le pedimos esfuerzos todo el tiempo, que había un acuerdo de los distintos sectores políticos, y eso, más allá de qué lado de la grieta estuviera parado uno u otro, de su visión respecto de tal o cual cosa, daba cierto grado de tranquilidad respecto de que se habían analizado todas las opciones y que esto era o lo mejor o lo menos malo, pero desde un acuerdo. En los últimos 4 o 5 anuncios del gobierno nacional, el presidente hizo gala de que esas decisiones la tomaban solo, o la tomaba solo. Y esa soledad, en un momento de tanta incertidumbre, alimenta un bajo nivel de cumplimiento de las normas. Y nosotros necesitamos que las decisiones que se tomen las cumplan todos, porque si el 90% la cumple y 10% no, por ese 10% ponemos en riesgo el esfuerzo de todos. Así que tratar de reconstruir ámbitos de diálogo y de acuerdo, aún en la disidencia. Yo por ahí puedo tener una mirada distinta, yo estoy convencido que en Vicente López podríamos hacer cosas diferentes, aunque tengamos el mismo problema. En Vicente López seguimos insistiendo con la presencialidad escolar porque tenemos mucha cercanía en las escuelas, porque los edificios están bien, porque podemos llevar a los chicos que usan el transporte público o los maestros en nuestros transportes municipales o escolares. Pero me parece que si lo hacemos en el marco de un diálogo, le damos alguna tranquilidad a la gente que la está pasando muy mal y fomentamos que se cumplan las normas, porque de nuevo, si no, con el 10% que no las cumpla, ponemos en riesgo el esfuerzo de todos. Hablando de cumplir las normas, seguramente hay menos circulación porque el clima está feo, porque va a ser fin de semana largo, etcétera, los feriados, pero el miércoles se retoma la actividad. ¿De qué modo o con cuánta severidad o no se van a controlar la circulación en Vicente López? ¿Qué le van a exigir? Digamos, ¿eso va a ser controlado por ustedes, por la policía de la provincia? No, el control de la circulación es responsabilidad de las fuerzas provinciales o federales. Ambas están en nuestro municipio, a mi entender, con bajo nivel de coordinación. A veces en Maipú o en Libertador uno ve en una esquina la policía de la provincia y 5 cuadras más adelante la federal. La verdad que se nota que falta coordinación entre ellos y eso es una pena, porque además toda fuerza policíaca que está parada en un retén no la tengo dando vuelta en los barrios para dar seguridad a los vecinos, ¿no? Nosotros sí lo que hacemos es garantizar el cumplimiento de las normas en comercios, en las actividades, digamos, frente a un llamado a un vecino, frente a lo que ven nuestros inspectores o la gente que está en la calle. Tratamos de hacer cumplimiento, que se cumplan los protocolos. Igual todavía no es tremendamente claro. Me parece que sería bueno estos próximos 2 días, que todavía son feriados, que el gobierno de la provincia aclare si el comercio
digamos, no esencial tiene la posibilidad de hacer entrega de lo que se compre online. Porque en la Ciudad de Buenos Aires está permitido, a nuestro entender, el DNU de Nación es más claro que el de provincia, y hay mucho comerciante que está preguntando eso, ¿no? Lo que vendemos vía WhatsApp o lo que vendemos online, la gente puede venir a retirarlo a casa, y no es un dato menor, porque que ellos puedan estar entregando les permite subsistir. No nos olvidemos que los cheques que ellos emitieron, que los impuestos que tienen que pagar, que los servicios que tienen que pagar a partir del miércoles vencen, porque vuelve la Cámara Bancaria, y entonces tenemos que permitirles que tengan algún grado de actividad. Si no, van a colapsar todos, vamos a perder mucho comercio en el camino. Bien, alguien comentaba también la incongruencia, los talleres mecánicos están abiertos, pero los repuesteros no. Entonces, ¿cómo se van a proveer los talleres si no tienen los repuestos? Hay también una pregunta que no está resuelta. Lucía. Macri, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que no deberían ser 9 días, sino que se requeriría como al menos una semana más de este confinamiento estricto. ¿Cuánto puede resistirse? Hablaba usted recién de la situación del pequeño comerciante, pero también cómo percibe usted el ánimo en la gente, que claramente cree que esto no va a ser solo 9 días. Bueno, si él no está de acuerdo, lo primero que debería hacer es discutirlo con su presidente y su gobernador. Digamos, esta lógica de que hay uno bueno y hay uno malo, hay una izquierda y hay una derecha, hay un progresista y hay un duro en el mismo gobierno, lo único que hace es alimentar la angustia, el descreimiento de la gente, no ayuda a lo que hablábamos al principio y que necesitamos, que es reconstruir confianza. Segundo, ¿qué margen hay? Muy poco. Muy poco. Yo insisto, es imprescindible. Los intendentes del PRO, del Grupo Dorrego de la provincia de Buenos Aires, le hicimos un pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires que exima de ingresos brutos y que inclusive cancele deudas acumuladas de ingresos brutos a los comercios. Necesitamos darle respiro. El comercio es el gran generador de empleo en el conurbano, está seriamente afectado. Todos ustedes ven lo que ocurre en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Si esa realidad de oficinas que no han funcionado, de comercios que se están cerrando, se generalizan, vamos a llegar a niveles de desempleo y de pobreza que van a llegar a niveles difíciles de controlar y de asistir. Hay mucha hambre en el conurbano, hay mucha angustia, hay mucho desempleo. Me parece que faltan políticas activas de parte del gobierno de la provincia, que tiene muchos recursos, porque ha recibido más recursos que ninguna otra provincia en la Argentina, y que no está tirándole un solo centro al pyme, al pequeño comerciante, y sin ellos de pie es muy difícil imaginar cómo va a ser la salida de la pandemia. Pablo. Macri, el gobernador de su provincia, Kicillof, es quien quería un cierre estricto, incluso de más días que este. Y también Kicillof es un hombre determinante hoy en los temas económicos. Lo habla con Cristina y tiene que ver con algunas de las definiciones, por ejemplo, la continuidad del subsecretario Basualdo en su disputa con Guzmán. ¿Cómo evalúa usted al gobernador Kicillof hoy, ya que es un intendente importante de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la gestión es muy mala de la provincia de Buenos Aires, y es muy mala por varias razones. La primera, probablemente por características personales. Me parece que tenemos un gobernador que pretende decidir todo solo, con un equipo pequeño que desconoce cuáles son las realidades y la diversidad de la provincia, porque aunque él la describa y siempre haga gala de lo difícil, lo compleja, le gusta mucho compararse con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuanto más grande, cuanto más diversa. Pero él tiene un grupo de hombres y de mujeres muy comprometidos, también electos por el pueblo, que somos los intendentes, que justamente el jefe de gobierno no los tiene y no nos utiliza, no aprovecha ese corazón, ese músculo, ese cerebro, ese conocimiento, esa realidad de la diversidad, y pretende decidir solo. Yo lo veo. Vieron que en el fútbol siempre está esta metáfora del dueño de la pelota, ¿no? Es como que el dueño de la pelota decide en qué puesto quiere jugar. Y aunque sea medio queso, dice yo juego de 9 y te la tenés que bancar porque, bueno, es el dueño de la pelota. En este caso es más grave todavía. El dueño de la pelota agarra, se sienta arriba de la pelota, pone cara de enojado, de nene caprichoso, y no deja jugar a nadie. Y la verdad que en este no dejar jugar a nadie nos impide a los intendentes hacer mucho más. Y eso, además de tener un equipo que no conoce la provincia, esta incapacidad de trabajar en equipo con los intendentes de todos los colores políticos. Este no es un problema
de color político, es de desconfianza, de desconocimiento, de un equipo cerrado, de un chico que, como digo, actúa como si fuera caprichoso y quisiera resolver todo solo y no le sale bien. No es bueno para los bonaerenses. Así que mi visión del gobierno de la provincia es mala. Bien, Jorge Macri, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bien, tenía Osvaldo algo, pero volvemos a lo siguiente. ¿No había un enojo del presidente y también del gobernador con todos los intendentes, no de los opositores, Claro, con los propios que dicen, ustedes no quieren pagar el costo político de ponerse duros con sus habitantes, con la gente de sus distritos, y hacemos nosotros el papel de malo? Exacto, por eso está bien lo que le preguntaba a Lucía y desnuda esta historia. Lo que dicen el propio Kicillof e incluso Alberto dicen, los intendentes dicen todo eso, pero después no controlan nada. O sea, esta cuestión de ver negocios abiertos, los intendentes son los que tienen que criticar, porque se lo dice y se ponía el foco sobre la reta. Bueno, son también los que ponen la cara con los vecinos que los conocen y tienen que darle explicaciones de cómo hacen para sobrevivir un negocio que está semifundido. Claro. Que le van a Que te llegue un tengo que inspector, obligar- claro, es duro eso Bueno, también. pero ahí, ahí Por eso está es que no van, por eso es que los intendentes ven hasta dónde tensan y hasta dónde pueden. Y acá hay un tema que es un desafío cierto para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene polos grandes, siempre hablamos de Palermo como uno, pero hay un montón más, en los cuales ahí tiene que ver si evidentemente esta vez la reta va a controlar o no ahí. Bueno, pero ahí está la gran diferencia con lo que pasó en Europa. En Europa los toques de queda tuvieron que ver con un desarrollo de una ley aprobada por los parlamentos con consenso, en donde se podía implementar, y obviamente el costo político no lo pagaba una persona porque se votó entre todas las fuerzas políticas. Acá es como que, bueno, no, yo te digo, te sugiero y cerrá vos, y en esa misma No, ambigüedad pero lo que pasa es que el también. costo político acá, una decisión es, ¿estás arriba del agua o estás abajo del agua? Te caíste al agua. Con un cierre, calculás mal los días y la gente que estaba finito, justito, se cae y se ahoga. Para eso... Cierra, ¿eh? Claro. Pero ese para es eso, el problema. para de la eso, Pero está pasando. Y, ¿Qué es lo que claro, está pasando? está pasando. Por eso era interesante lo que decía Macri. Bueno, le piden al gobernador que algunos impuestos que son provinciales, digamos, que son altos, puedan no pagarse de parte de los comerciantes que no pueden pagarlos. O sea, no podés pagar ganancias cuando solo tenés pérdidas. Bien, creo que hablando de ganancias te devuelven en 5 cuotas, ¿no? Sí, sí. En 5 incómodas cuotas. Paso a paso. Era ganancia esto, paso a eran en paso. 5 cuotas. Claro, Hubieras- ganancia cobrarles que se todo paga- junto. Claro, ganancia que se paga con adelanto. Adelanto de ganancias que Pero no además, permiten. no se olviden cómo salió la ley, se empapeló la ciudad de Buenos Aires diciendo, ahora sí, hay el descuento de ganancias, vas a poder... La ciudad estaba empapelada. Con lo que salió a empapelar la ciudad podían haber adelantado 2 Y cuotas. después dicen que no hay cuotas en la Argentina. Claro, Ahí- hay cuotas ahí para tenés. devolverte la ganancia. ¿Era Nino Bravo que cantaba libre? Sí. Hablemos de Nino Bravo y Amado Vudú. ¿Qué tienen que ver Nino Bravo y Amado, pobre y Amado Nino. Vudú? Amado Vudú especialista. sigue en ¿Sí? su... ¿Sí? Contá en un par... A ver, Por Nino favor. Bravo. Nino Bravo que tiene muchísimos éxitos en muy poco tiempo. Porque la verdad que murió en un accidente de auto, poco más de 30 años, y en muy poco tiempo no solo había ganado Eurovisión, sino que además fue uno de los mayores vendedores de discos de España en un momento en que era muy difícil. Y bueno, ¿y cómo pegamos con Amado? ¿Cómo Con pegamos el su éxito, volantazo con y su éxito. llegamos a Amado Vudú? De hecho, perdón, una cosa más. Sí. La canción Libre está dedicada al primer alemán que intentó cruzar de Alemania del Este a Alemania del Oeste a través del muro de Berlín. Le diste una idea Sí, para así. la épica más. Dale. Completamente. Dale. Amado Vudú sigue en su casa. No es una persona que esté gozando de su libertad porque está condenado por corrupción en el caso Chicone, pero además continúa bajo arresto domiciliario. ¿Qué sucede ahora? Estamos prácticamente en junio. En agosto Amado Vudú ya va a estar en el cumplimiento de los 2/3 de su condena. ¿Eso qué significa? Que ya puede acceder a la libertad condicional. La Cámara de Casación todavía no resolvió si Amado Vudú debe volver a la cárcel o no. Hay un juez de ejecución penal que dijo que sí, que tiene que volver, pero la palabra final la va a tener la Cámara de Claro, Casación. pero mientras el taxi que tenés en tu casa Sigue esperando, corriendo. corre el reloj. Exactamente, y todos A favor estos de días... Amado Vudú. Todos estos días que no se toma esa decisión para un lado o para el otro en la justicia, corren los días para Amado Vudú, que en agosto estaría llegando a los 2/3 del cumplimiento de su condena. ¿Y eso qué le permite? Acceder a la libertad condicional con un dato más. Hace poco sus abogados hicieron otra presentación ante la justicia y pidieron que se le reduzca 1 mes su condena.
Recuerden que a Amadou Boudou ya se le redujo en 10 meses su condena, por eso en agosto va a empezar a cumplir estos 2/3 del cumplimiento ¿Y de qué su ganas condena. con este mes bonus track? Estamos prácticamente en junio, si le reducís un mes más, va a ser en julio. ¿Qué va a suceder? No va a haber juez que le ordene a Amadou Boudou regresar a la cárcel por un mes. Esta adjudicación de la que se mencionó, que de un crédito a tasa cero, finalmente era, a ver, lo desmintieron, ¿no? De que había sacado para un departamento. Que alguien utilizó los datos falsamente a Amadou Boudou. Amadou Boudou dijo lo mismo también, que no le habían otorgado ese crédito y, si no me equivoco, el gobierno pidió que se audite Qué raro, ¿no? qué Que había lo ocurrido adjudicaron y nadie revisó administrativamente. que diga Amadou Boudou y Pero además cuando se armó el escándalo lo revisaron. Si Así pasaba, parece. si pasa. ¿No? Bueno, es No, raro me parece que es a una ver. alguien hizo el tema de anotar a Amadou Boudou. El problema es que nadie Pero es que de los salió. revisó. Claro. Pablo, En la el lista problema es que agarraron y lo salió. revisaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Lo damos o no lo damos? Una impericia total en quienes trabajaban con el Pero crédito. pará, ¿le salió en el bolillero? ¿Le salió? Pero por eso Le mismo hay salió. alguien que tenía que mirar No, pero antes por del eso bolillero digo. y decir, esto no va. Que pero eso. lo cierto es que él esté condenado por corrupción no le impide acceder a un crédito. La condena le impide acceder a un cargo como funcionario público, porque la justicia dijo que cuando fue funcionario público es que cometió estos delitos. Lo que sucede y lo que es discutible era el beneficio para qué se otorgaba ese crédito, siendo además que es una persona que sigue cobrando su pensión vitalicia, que supera poco más los 500.000 pesos. Vamos a hablar con Gerardo Morales, es el gobernador de Jujuy. Gobernador Morales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pasaron ya algunos días desde que conocimos la noticia y como es difícil de creer, vamos a preguntarle específicamente. ¿Usted consiguió vacunas? ¿Es la primera provincia que consigue vacunas para sí misma? ¿Cuántas y a Sinopharm? A ver, hemos comenzado un trámite a partir de los vínculos que tenemos con la República Popular China, con varias empresas que están invirtiendo de manera importante en litio, en Jujuy, en energías renovables, en comunicaciones, Power China, Shanghai Electric, Ganfeng, ZTE, Huawei. Nosotros con la República Popular China ya logramos, por ejemplo, un crédito para la planta solar de Cauchari de 300 megavatios en el Exim Bank chino con tasas del 3% anual. Es decir, tenemos algunos vínculos, hemos recibido una luz verde e iniciamos el trámite, un trámite que es complejo, que no es fácil. Hace 3 semanas atrás que venimos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación. Yo hablé con el propio presidente para comentarle esta posibilidad. De inmediato, bueno, él, el jefe de gabinete, la ministra Bisotti y su equipo han puesto en marcha, bueno, la primera autorización. Déjeme ahí hacer un punto, porque en un momento se dijo que era solamente de nación a nación el intercambio de vacunas que se podía comprar. Sí. Después el gobierno dijo, pero nosotros no tenemos problema, vayan, prueben, un poco desafiando a la ciudad de Buenos Aires, que en su momento había dicho que iba a hacer el intento. Vamos, ¿qué le dicen a usted? ¿Puede una provincia comprarle a un país como China? Bueno, por eso es importante el trámite de Jujuy, por eso es importante el trámite de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a lo que el propio presidente dijo en una reunión de gobernadores, la provincia de Buenos Aires estaría gestionando con la vacuna CanSino, que también es china. Hasta acá es como usted dice, los estados nacionales que tienen laboratorios que fabrican vacunas han siempre privilegiado el vínculo Estado Nacional con Estado Nacional, de modo tal que la autorización establecida por ley para las provincias tiene que contar con la autorización del gobierno nacional. Nosotros ya hemos obtenido ese aval, pero bueno, por eso es tan importante el trámite de Jujuy, porque va a probar 2 cosas. Si es exitosa la operación de Jujuy, yo creo que puede serlo, vamos a ver, pero si es exitosa probaremos que las provincias pueden. Si fracasa, también probaremos que las provincias no pueden. Entonces, nadie ahora podrá decir que las provincias pueden comprar vacunas y seguiremos con la instancia del gobierno nacional. Por eso
es muy importante que podamos lograr este objetivo de 1 millón de vacunas con el laboratorio Sinopharm de China y bueno, esperamos en los próximos 60 días, fines de julio, primera quincena de agosto, si van bien las cosas, si el diablo no mete la cola, podríamos tener las vacunas. Bien, qué tema este. Ahora vamos a discutir un poco, Pablo. Ahora usted estaba diciendo ahí, una de las cuestiones que quería preguntar, tema fin de julio, principio de agosto, los plazos. Digo, pero ¿cuántos habitantes tiene Jujuy? ¿Para qué necesita 1 millón? ¿Y cómo sería esto del millón, gobernador? Nosotros tenemos 750.000 habitantes. Hasta ahora se van aplicando casi 150.000 vacunas, de las cuales 25.000 personas tienen 2 dosis y 125.000 personas aproximadamente tienen una sola dosis. Así que nosotros con un poco menos de la mitad del millón de vacunas podemos llegar a vacunar a toda la población, el 100% de la población mayor de 35 años. Pero después va a necesitar una segunda dosis. No, eso aplicando las 2 dosis. Ok. Luego 500.000 vacunas, como le dijimos al Ministerio de Salud, podríamos, porque nos va a llevar 2 meses la aplicación de estas 2 dosis para todo el grupo etario que le comento, de mayores de 35 años. Pusimos a disposición que si llegamos a tener el 1 millón de vacunas, a disposición del gobierno nacional para que sea entregado al resto de las provincias o para las provincias del norte argentino. No sé, eso ya dependerá de la coordinación que tengamos con el gobierno nacional. Pero me parece por eso importante que todas las provincias encaremos esfuerzos para que podamos hacer un esfuerzo conjunto también con Nación, porque acá la clave está en conseguir la vacuna, porque siempre vamos corriendo por atrás del coronavirus con el tema de la vacunación, todos los países que no tenemos fábrica de vacunas. Claro, ¿no? porque yo lo que no entiendo, y ahora va Osvaldo Bazán, que si el gobierno nacional no tiene para sí mismo vacunas de Sinopharm, porque China en un momento dejó de vender por su aniversario, permítame planteárselo en estos términos, ¿le va a dejar meter a usted semejante gol a cambio de nada? ¿Lo condiciona en su relación con la Nación si le habilitan la compra esta? Bueno, yo hablé con el presidente hace 3 semanas, recuerdo un domingo a las 11 de la noche, y le comenté cuando apenas recibí esta señal desde China para iniciar el trámite, y pusimos en marcha el trabajo. Yo creo que el presidente, el jefe de gabinete y la ministra y su equipo, la ministra de Salud me refiero, han actuado con buena voluntad y les agradezco todo el trámite que han hecho. Supongo que tal vez a algunos sectores no les caiga bien, pero yo creo que este es el camino, esto de trabajar juntos como hicimos el año pasado en el marco de la pandemia, tiene que ver con esto también, no tratar, puede que haya algunos de mala fe que quieran hacer que esto fracase, pero en lo que tiene que ver con la actitud del presidente, el jefe de gabinete y la ministra de Salud, la verdad que hemos tenido muy buena recepción. ¿Osvaldo? Sí, buenas noches, gobernador. Una cantidad de vacunas como la que usted está hablando es una erogación de dinero muy importante. ¿Tienen ayuda de la Nación al respecto? ¿La provincia puede hacerlo solo? No. Había leído alguna vez que hay algún problema con alguna empresa china que está en la provincia, está en juicio con alguna empresa. ¿Tiene algo que ver con esto? No tiene que ver con esto, tiene que ver con que son varias las empresas que nos permitieron establecer el vínculo y también la relación con algunos funcionarios de la República Popular China, establecer este vínculo. Los fondos van a ser aportados por el gobierno de la provincia y lo que venimos hablando hasta el momento es que pagaríamos el precio que está pagando el gobierno nacional. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le cobran a usted, Gerardo Morales, $20. la vacuna? $20 es lo que pagó el gobierno nacional y nosotros no vamos a pagar más que eso, porque después de un anuncio que había hecho el jefe de gabinete, que no dijo más que lo que dice la ley, que había dicho que las provincias podemos comprar, lo que si bien está establecido en la ley, pero esto que comentaba usted, es decir,
los gobiernos que tienen fábricas de vacunas habían planteado a los laboratorios que la negociación es gobierno nacional con gobierno nacional. Esta es una posibilidad, nosotros tenemos ya disponibles los recursos, van a ser aportados por el gobierno de la provincia. Yo ya hice un ahorro, dejé separado en una cuenta, inclusive en dólares, los fondos para poder acceder a vacunas, porque en algún momento dijimos había que salir a tratar de también no solo gestionar para mi pueblo, sino ayudar, ¿no?, en esto. Y recordemos, usted había tenido una posición crítica con Horacio Rodríguez Larreta yendo a la Corte. Usted, a ver si yo me estoy acordando bien, usted dijo yo no hubiera ido a la Corte o algo así, ¿no?, por el tema de la presencialidad. Mire, comparto obviamente con Horacio, tengo la posición que él tiene respecto de la presencialidad en las escuelas, respecto de la apertura en el comercio. De hecho, todavía, aunque precariamente, estamos con riesgo medio. En Jujuy no se aplica el DNU que se está aplicando en el resto del país. Las únicas 2 provincias que no estamos aplicando, porque no entramos en provincia roja, diría, somos Misiones y Jujuy, pero sin perjuicio de compartir esta visión que tiene Horacio, que la comparto. Yo no hubiera ido a la Corte, me parece que ir a la Corte por ahí puede ser un lujo que se pueda dar la ciudad, pero nosotros romper puentes con el gobierno nacional es romper puentes en todos estos temas, inclusive podría haber dilatado tal vez, aunque no hubiera sido correcto, pero siempre cuando la relación se deteriora, entonces no se pueden lograr acuerdos de este tipo como el que tiene que ver con las vacunas. Bien. Entonces, creo que en el marco de la pandemia hay que ser cuidadosos y creo que el marco es tratar de trabajar como lo hicimos el año pasado. Yo me acuerdo el año pasado había un trío, el trío Alberto Fernández, Axel y Horacio, no se bajaba de los medios, así que me parece que hay que tratar de volver por ese camino. Gerardo Morales, gracias, y también le hacía esta pregunta para mostrar las diferentes posiciones dentro de Juntos por el Cambio. Gracias, Morales. Bien, perdón la grosería, porque tenemos que hacer una tanda. Hagamos la tanda, dale. Bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos, por escribir en este domingo. Adivinen, mañana feriado, ¿quién trabaja? Nosotros. Los esenciales. Los esenciales. Estamos muy felices, ¿eh? Ahora, historias para no dormir. Hasta mañana.